Bueno, muy buenas tardes desde España, desde Madrid. Damos la bienvenida a todos y todas al seminario Deepling sobre lengua y relaciones internacionales en el siglo XX, una nueva sesión de nuestras, como ya sabéis, sesiones trimestrales donde tenemos la suerte de contar con distintos especialistas invitados. Antes que nada, agradecer tanto a la Fundación Complutense como al Instituto Cervantes su apoyo, tanto logístico como institucional, y también, sin lugar a dudas, a Luis Gonzaga Martínez del Campo, mi colega y con quien coordino el proyecto del que forma parte de estas sesiones de seminario, que no es otro que el proyecto de investigación nacional, diplomacia lingüística, la lengua española y la proyección internacional de España en el siglo XX, donde, pues bueno, pretendemos estudiar y analizar el posicionamiento del español en el tablero geopolítico internacional y determinar en buena medida la utilidad de la lengua española para la política exterior de España en el siglo XX. Entre nuestras líneas de interés está, por un lado, una vertiente más propiamente institucional, atendiendo tanto a las políticas de promoción como a las infraestructuras institucionales de España, pero también nos interesa, por otro lado, atender a la realidad de los agentes, de las redes, de todos aquellos sujetos que han estado también formando parte de esto que incluso podríamos llamar una suerte de diplomacia informal. Con todo ello, como veis, tratamos de desarrollar un proyecto de investigación que ponga en el centro la importancia del español, la importancia de la lengua para la diplomacia. En esa línea, específicamente la sesión de hoy versará sobre exilio y lengua. Para ello contamos con la inestimable ayuda de Matilde Gallardo, a quien de nuevo doy las gracias por participar. Proviene del King's College y, como digo, nos va a hablar sobre el exilio republicano y su aportación al estudio del español en Gran Bretaña. Para dar algunas pinceladas sobre su biografía, le cedo la palabra a Luis y después comenzamos contigo, Matilde. Vale, gracias. Vale, pues muchas gracias, Fernando, por la introducción y también, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta nueva sesión. Voy a presentar muy rápido a nuestra ponente de hoy, que como ha dicho Fernando, estamos encantados de tenerla con nosotros. Matilde Gallardo Barbarroja es doctora europea en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba y tiene, pues bueno, una extensa experiencia tanto como docente, como gestora y como investigadora, sobre todo en universidades británicas, en el Queen Mary College, en London South Bank University, en the Open University, y también ha estado como Visiting Research Fellow en el King's College London, que es donde actualmente pues está asociada como profesora en su escuela de educación, en School of Education and Communication and Society. Y pues como ya digo, como ya he dicho, además de esta labor docente y como gestora, también ha tenido una labor muy intensa como, pues como investigadora. Sobre todo ha investigado cuestiones y temas relacionados con la historiografía lingüística del español en el Reino Unido, pero también con cuestiones más de carácter docente y metodológico, como pueden ser la adquisición de L, ¿no? Entre otros muchos temas. Así, por ejemplo, también ha sido editora de la obra Negotiating Identities in Modern Language Teaching, que fue publicada por Belgrave en 2019. Y hoy, como ya decía mi compañero Fernando, nos va a hablar de un interesante tema que es el exilio y la lengua, y sobre todo centrado en el exilio republicano y su aportación al estudio del español en Gran Bretaña. Así que agradeciéndote una vez más tu participación, pues nada, te cedemos la palabra para que puedas desarrollar el tema y luego al final, si te parece, pues estableceremos un debate con los asistentes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Matilde, cuando quieras. Pues muchas gracias a Luis y muchas gracias a Fernando por invitarme a participar en esta serie de seminarios de este proyecto tan interesante.
esa Deep sobre la lengua y las relaciones internacionales en el siglo XX. Mi charla, como efectivamente habéis dicho, trata sobre el exilio y la lengua, el exilio republicano y su aportación al estudio del español en Gran Bretaña. Es un placer para mí poder compartir con todos los presentes hoy este trabajo que forma parte de un estudio más amplio que espero que sea publicado, que se publique este año. Trabajo que está en una línea una trayectoria de investigación que empezó hace muchos años con mi tesis doctoral sobre el exilio constitucionalista decimonónico en Inglaterra y su aportación al desarrollo, a la introducción y al desarrollo de los estudios de español en las universidades británicas. Estamos hablando de Alcalá Galiano, Lorenzo Lucena, Juan Calderón, etcétera, etcétera, y que he seguido de una manera más o menos intensa dentro del área o del campo de la historiografía lingüística hasta hace muy poco, mi más reciente publicación, en colaboración con la profesora Nicola McClelland de la Universidad de Nottingham, también en la que trato un poco sobre este tema. Para comenzar, voy a intentar empezar a compartir la pantalla. Espero que se vea, se la pueden ver todos, me imagino. Espero que sí. Me gustaría hacer una breve justificación a modo de introducción sobre el exilio republicano, del que se ha escrito Perdón que te Sí, interrumpa, Matilde, pero no ha salido compartida. vale, perdón. Voy a intentar compartirla. Sí, sí, perdón. Sí, sí, Se me ha ido. Ah, Tito, perdón, que estoy intentando encontrar otra vez el Zoom. sí, Nada, tranquilo. tranquila. Mientras eso, recordaros que la sesión pues, está siendo grabada y que luego pues, se compartirá también en lo que son los canales de la Fundación Complutense y también en nuestra página web. Pero ya veo que Matilde tiene Ahora preparada. sí, ¿no? Ahora Se sí, ve ahora. perfectamente. O Perfecto, sea que muy cuando bien. quieras, muchas gracias. Muy bien, vale. Pues nada, como decía, me gustaría empezar aportando o dando una breve justificación, a modo de introducción, sobre el exilio republicano del que se ha escrito desde diferentes perspectivas, que pone de manifiesto no solo el trauma del desarraigo, sino también la contribución de los emigrados políticos a las sociedades donde se establecieron. Un exilio, como constatara Juan Marichal, representativo de la segunda edad de oro de la cultura española, en referencia al número de intelectuales y artistas entre sus componentes. De esta estirpe desterrada, en palabras de Antonina Rodrigo, se beneficiaron los países de acogida y entre ellos el Reino Unido. A pesar de la política migratoria restrictiva y al estricto criterio de calidad intelectual que aplicó el gobierno británico, los republicanos españoles, establecidos principalmente en Londres y en núcleos universitarios como Oxford y Cambridge, recibieron mejor acogida que sus correligionarios en Francia, sin que esto conllevara necesariamente una mayor aceptación, quizás por tratarse de un exilio distinguido como referencia a la talla intelectual de las personalidades claves de la política, de las ciencias y las letras o de la educación vinculadas a la República que vivieron su exilio o parte de él en territorio británico, dejando una profunda huella en áreas como la medicina, la investigación científica y la pedagogía. Pese a esta apreciación positiva, la odisea de quienes acabaron recalando en la brumosa Albión, en palabras de Luis Monferrer Catalán, resulta aún bastante desconocida, a diferencia de lo que sucede con el exilio en México, Francia, Argentina o Estados Unidos. Si bien contamos con estudios que tratan del tema, fundamentalmente desde la perspectiva histórico-política, los trabajos de Paul Preston, Alicia Altez Vigil, Julio Gil Pecharromán, Francisca Montiel Rayo, etcétera, etcétera, faltan trabajos exhaustivos sobre las actividades que desarrollaron los refugiados republicanos, su integración en el país de acogida, su participación en instituciones educativas, en los medios de comunicación, la relación con los núcleos intelectuales, así como el impacto de tales actividades en la sociedad británica de la época. A esto sumamos una serie de investigaciones sobre la aportación de las mujeres exiliadas, así como una valoración de conjunto sobre las refugiadas desde la perspectiva de género.
Dentro de estas propuestas se incluye la contribución de los exiliados a la difusión y desarrollo de los estudios de español en países de habla no hispana, y entre ellos el Reino Unido. Un tema que, aunque observado en trabajos sobre el hispanismo británico y la historia de la enseñanza del español en este país, véase los trabajos de Anne Frost, de Luis Martínez del Campo, Margarita Garbisu, Buesa, Marta Baralo y algunos de mis trabajos también, requiere un estudio en profundidad. El objetivo de este trabajo mío es precisamente reivindicar el papel de ese exilio republicano en la difusión del estudio de la lengua y la cultura españolas en este país, así como su vinculación con el hispanismo institucional británico de la primera mitad del siglo XX, ofreciendo un panorama lineal y hasta cierto punto cronológico, sucinto en algunos datos por las limitaciones de espacio y de tiempo, por lo cual pido disculpas si no puedo cubrir en profundidad algunos de los aspectos de los que aparecerán en esta presentación. A modo de contexto, me gustaría empezar, en primer lugar, ofreciendo una visión general de la situación del español en la educación británica y el contexto sociopolítico y educativo que favoreció su desarrollo en Gran Bretaña en las primeras décadas del siglo XX. Al hablar de esto, voy a hablar también de la presencia española en las universidades británicas, antes de la llegada de los exiliados. Y continuaré hablando también del hispanismo británico de la primera mitad del siglo XX, haciendo hincapié en las relaciones entre hispanistas y emigrados. Posteriormente me centraré en las actividades relacionadas con la enseñanza de la lengua desarrolladas por los exiliados republicanos, prestando especial atención a la aportación de algunas de las personalidades que las llevaron a cabo y al carácter que infundieron a las mismas. Como parte de esta sección, y antes de terminar la presentación de hoy con unas breves palabras a modo de conclusión, hablaremos del papel desarrollado por el Instituto Español de Londres en la promoción de los estudios hispánicos en este país. El clima sociopolítico favorable al desarrollo de la cultura española en Gran Bretaña a finales del siglo XIX y principios del XX y el consiguiente intercambio intelectual entre los dos países, materializado en la creación de la Anglo-Spanish Society 1916 y el Comité Hispano-Inglés en 1923, entre otras iniciativas, impulsó la institucionalización de la enseñanza del español en el sistema educativo durante el periodo de entreguerras y la creación de departamentos y cátedras de estudios hispánicos en las universidades británicas. Instituciones académicas las universidades británicas que se crearon mayoritariamente con fondos aportados por el sector industrial y con el beneplácito de las instituciones académicas que secundaban las aspiraciones gubernamentales de un mayor acercamiento a los países de habla hispana. Tales aspiraciones habían sido expuestas en el informe Leeds en 1918, el primer informe integral sobre el estado de las lenguas modernas en el sistema educativo británico, encargado por el gobierno a raíz de la Primera Guerra Mundial. Entre otros aspectos relevantes, el informe reforzaba la necesidad de expansión y diversificación del estudio de las lenguas modernas, más allá del francés y del alemán, que eran las lenguas tradicionalmente enseñadas en escuelas y en universidades. Y enfatizaba la importancia del español en particular, así como del ruso y del italiano, para el desarrollo económico del país. La importancia del español venía dada por cuestiones económicas, que suponían los intereses comerciales e inversionistas, principalmente en Hispanoamérica. Este cambio de actitud en política educativa, unido a la desaparición de cátedras de alemán después del conflicto europeo, fueron determinantes en la implantación del estudio del español en el sistema educativo. Hay que señalar que el español se venía enseñando desde hacía décadas en escuelas e institutos de comercio, principalmente en ciudades como Liverpool y Manchester, donde existía una gran tradición mercantil con España, Portugal y también con Latinoamérica. En realidad, la tradición de aprendizaje de español en las Islas Británicas se remonta a tiempos inmemoriales. Fue una de las primeras lenguas vivas que se enseñó en este país, aunque no gozó del prestigio del francés y del alemán. Por otro lado, el español es un ejemplo del discurso utilitarista que ha fomentado la importancia económica de las lenguas, la expansión de la disciplina más allá del mero estudio de la literatura, incluir historia y aspectos socioculturales, y la transnacionalización de la profesión.
A Edgar Alison Pierce, que es el señor que tenemos aquí en la fotografía de la pantalla, se le considera uno de los artífices de este cambio de actitud y uno de los más importantes impulsores del estudio del español en la educación británica. Este profesor de la Universidad de Liverpool, que pasó a ser catedrático Gilmour en 1922, influido por el método directo y el movimiento reformista, que vinculaba la base filológica y no literaria al aprendizaje de las lenguas modernas, así como por su propia experiencia docente en escuelas técnicas, llevó a cabo un estudio de inspección para el Board of Education, que es la Junta de Educación, sobre la situación del español en institutos de tarde y en escuelas de formación profesional. Este informe fue decisivo en la preparación del informe Leeds al que nos hemos referido. En esta contribución, Pierce defendió, entre otros aspectos, la importancia del estudio del español, así como la necesidad de crear vínculos entre universidades y escuelas. La expansión del español durante la década de los 30 queda recogida precisamente en sus propias palabras, en los datos que él expuso como parte de su lección inaugural como catedrático en la Universidad de Liverpool en 1934. Tienen aquí el texto en inglés, intentaré traducirlo. Fijándome en un par de frases que me parecen muy interesantes. Antes de la Gran Guerra, hablar de lenguas modernas equivalía exclusivamente a francés y alemán. Hoy en día, el término se utiliza para referirse normalmente al francés, alemán y español. Y aunque hay otras 3 o 4 lenguas importantes en nuestras escuelas, al menos el español, y esto me pareció muy interesante, la lengua más hablada mundialmente después de la nuestra, está firmemente establecida. En 1914 solo había una cátedra de español en las Islas Británicas. En 1934 hay 7. Aproximadamente 300 escuelas secundarias lo ofrecen como clases ordinarias o preparan a sus alumnos para los exámenes. El número de estudiantes en escuelas nocturnas ha aumentado en similar proporción y habla al final de las sociedades hispánicas que hay en todo el país repartidas en las universidades. Siguiendo con Pierce, 4 años más tarde, cuando publicó uno de sus libros más emblemáticos, A Handbook to the Study and Teaching of Spanish, el primer estudio detallado sobre la disciplina publicado en Gran Bretaña para, cito textualmente, Teachers, Graduates, Researchers, Undergraduates and School Children, es decir, todas aquellas personas que quisieran estudiar español, marcó un hito en los estudios hispánicos de este país. En la introducción a la obra, el autor explicaba lo siguiente, el texto que tienen enfrente en sus pantallas. De nuevo se recurre a las cifras para demostrar el auge del español, hoy día como materia de estudio. Curiosamente, él habla de entre 8.000 y 11.000 jóvenes y adultos que asisten a clases de español en escuelas nocturnas. Pero, interesante, muy interesante, miles más asisten a clases de español radiadas, como demuestra la popularidad de los programas de la BBC. Y también menciona los cursos de vacaciones en España, están aumentando sus números, el número de matrículas de estudiantes británicos. Él fue precisamente uno de los promotores de estos cursos de verano. Concretamente fue el que inició los cursos de verano de la Universidad de Liverpool en Santander en 1920. Aunque no fueron los primeros, algunas universidades francesas ya tenían cursos anteriormente. El hispanismo británico de las primeras décadas del siglo XX, digamos que se concentra un poco alrededor bueno, de la figura de James Fitzmaurice Kelly, aunque no fue el único. Nos hemos referido, volviendo un poco a recapitular algo que hemos dicho, nos hemos referido al cambio de actitud en la enseñanza de las lenguas durante el periodo crítico de desarrollo entre las dos guerras, que tuvo como resultado la creación de departamentos y cátedras de lengua financiadas, como hemos dicho, por fondos inversionistas de personas industrialistas que tenían inversiones y propiedades en América Latina. Fue la publicación de A History of Spanish Literature, la primera historia completa de la literatura española en inglés, que es lo que se considera como un hito en la historia del hispanismo británico. Su autor, James Fitzmaurice Kelly, especialista en Cervantes,
y primer ocupante de la cátedra Gilmore en la Universidad de Liverpool en 1908, que fue la primera cátedra de español en el Reino Unido, y posteriormente de la cátedra Cervantes en King's College London en 1916, presenta lo que Geoffrey Rivens califica de la primera fase de especialistas. Es decir, se trataba de hispanófilos y eruditos estudiosos y conocedores de la cultura e historia española, pero sin instrucción filológica y pedagógica. Posteriormente vemos el crecimiento de las cátedras de español en el Reino Unido. En principio tenemos la de Liverpool, que fue la primera, hemos hablado de King's College, Leeds, Belfast, Glasgow, Oxford, Cambridge y las llamadas Red Brick Universities, el término que acuñó precisamente Edgar Alison Pierce para referirse a universidades como Sheffield, Nottingham, Manchester, Birmingham, Bristol, etcétera, etcétera, de nueva creación, es decir, eran las nuevas universidades. El término red brick, la curiosidad es que lo acuñó refiriéndose al edificio, al color de los ladrillos el que se construyeron estas universidades. Sin embargo, habrá que llegar a los años 30 o 40 para encontrarnos a la llamada Second Phase of Modern Academic Specialists in the Subject, siguiendo a Geoffrey Rivens, compuesta por una nueva generación de expertos con formación lingüística que representan la renovación de los métodos de enseñanza en los que el estudio de la lengua oral y de la cultura cobran importancia. Aquí, en esta fase, nos estamos refiriendo a hispanistas de esta nueva generación como Edward Wilson, William Entwistle, William Atkinson, Joseph Rees, Janet Perry, Helen Grant o Ivan McClelland. Se caracterizan por un acercamiento a la sociedad española realizado a través de estancias de estudio en España, fundamentalmente a través del Centro de Estudios Históricos y la Residencia de Estudiantes, bajo los auspicios del Comité Hispano-Inglés. Esta segunda generación de hispanistas es particularmente relevante en lo que concierne al exilio republicano, porque apoyaron la llegada al Reino Unido de muchos exiliados, con quienes habían establecido relaciones durante su estancia en la residencia de estudiantes. Aunque algunos se opusieron abiertamente a la presencia republicana en suelo británico e incluso apoyaron la sublevación de Franco, los hispanistas en general dieron la bienvenida a los intelectuales exiliados y se involucraron activamente en las iniciativas culturales y educativas de los refugiados, como el Instituto Español y la Louis Vives Scholarship Foundation, de cuyas juntas directivas formaron parte. El hispanismo británico, desarrollado a partir de la Primera Guerra Mundial, vio en este exilio de élite una oportunidad para impulsar el estudio de la lengua española en los centros universitarios y en las escuelas, con lo cual su interés no fue totalmente gratuito. En este grupo hay que incluir la presencia de las mujeres hispanistas. Hemos mencionado a Janet Perry, Helen Grant, Ivy McClelland, sobre quienes recayó gran parte de la docencia en los departamentos español y cuyos trabajos de investigación no recibieron la aclamación de los de sus compañeros. De hecho, la primera mujer que ocupó una cátedra de español en el Reino Unido, Dorothy Severin, lo hizo en 1982 en la Universidad de Liverpool. Unos y otras, es cierto, fueron los maestros de las sucesivas generaciones de hispanistas británicos. Con estos especialistas se daba un giro en el nombramiento de catedráticos y jefes de departamentos, siguiendo así las directrices del influyente catedrático de alemán Henry Atkins, autor de The Teaching of Modern Foreign Languages in Schools and Universities, obra en la que ponía de manifiesto la necesidad de formar un cuerpo de profesorado especializado en lenguas modernas y que fueran estos profesionales ingleses los que se encargaran de la dirección y organización de la enseñanza. Atkins se oponía abiertamente a dejar la enseñanza en manos de nativos, que según él no estarían necesariamente cualificados. Porque esto, según él, desvalorizaba la profesión y que cuando se tuviera que emplear a estas personas deberían seguir siempre las instrucciones y estar supeditados a las directivas de los jefes de departamento, que deberían ser ingleses. Esta idea, que relegaba al profesor nativo a un mero instrumento para practicar la lengua y ser un recurso de aprendizaje o de enseñanza, la vamos a ver de una manera o de otra a lo largo de las personalidades, de la experiencia docente que desempeñaron las personalidades del exilio, que vamos a tratar más adelante.
Y fue secundada, tengo que decir, de nuevo volviendo a Alison Pierce por este catedrático, entre otros. Destacamos dos figuras relevantes dentro de este grupo de hispanistas. Ambos representan tendencias y enfoques muy distintos dentro de los estudios hispánicos. En primer lugar, hablaremos de John Brown de Trent, catedrático de Cambridge, el primer catedrático de Cambridge de español en 1933, autor de The Origins of Modern Spain y de Civilization of Spain, visitante asiduo de la residencia de estudiantes y colaborador con José Castillejo en la creación del Comité Hispano-Inglés. A través de sus numerosos artículos y escritos, Trent intentó desmontar los mitos y tópicos sobre España. Fue un firme defensor de la Segunda República y de su filosofía regeneracionista. Comprendió, por ejemplo, la necesidad de relacionar la literatura con otras disciplinas humanísticas dentro de un todo cultural, y fue pionero en comprender el valor y el peso de América Latina en la cultura hispánica. Trent estuvo muy involucrado en la creación del Instituto Español de Londres y en otras actividades de los republicanos exiliados. Tuvo una gran amistad con Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Américo Castro, Jorge Guillén, Alberto Jiménez Freud, etcétera, etcétera, etcétera. A este último y a su mujer, Natalia Cosío, les facilitó precisamente la llegada a Inglaterra. Pero sus esfuerzos por traer a Antonio Machado, a quien ofreció un lectorado, pues no dieron fruto por la muerte del poeta en Francia. La otra personalidad de la que hemos hablado es Edgar Alison Pierce, catedrático Gilmour en la Universidad de Liverpool. Ya hemos dicho de que se le considera uno de los artífices la persona que impulsó el estudio del español en la educación secundaria, en las universidades también, en la educación técnica. Pero además de eso, él fue también el promotor de los intercambios culturales, estableciendo los cursos de verano de la Universidad de Liverpool en Santander, 1920, y fundando y editando el Bulletin of Spanish Studies en 1923, la primera publicación periódica del hispanismo británico que se sigue publicando hasta nuestros días, y en la cual se dio cabida a numerosos artículos debido a exiliados republicanos. En Liverpool, Pierce facilitó una ayudantía de profesor visitante para José Castillejo en 1944, que desafortunadamente solo pudo disfrutar un año porque murió al año siguiente. También organizó un programa de conferencias para futuros maestros de español, integrado en la Hispanic Society de Liverpool, de la que fue fundador, y en el que participaron exiliados republicanos como Luis Cernuda, entre otros. Vamos a pasar ahora a hablar de la presencia española en las universidades británicas, porque antes de que llegara la notable diáspora de profesores españoles de tendencia republicana, a la que, como la denominara Ian Macpherson, al referirse a los exiliados republicanos, hay que hablar de quienes les precedieron y les abrieron el camino en gran medida. Los primeros ocupantes de muchas de las primeras cátedras en Reino Unido fueron españoles. Hombres de letras, eruditos prestigiosos, anglófilos, aunque sin formación, de nuevo, sin formación pedagógica o filológica. O sea, que habrían formado parte de ese primer grupo que dijimos de eruditos, pero sin formación académica en la filología como tal. Y en este grupo también se encuadraría James Fitzmaurice Kelly, el que hemos denominado como, digamos, el gran hispanista de esta época. Ante la escasez de académicos británicos cualificados en la lengua y con experiencia docente, los consejos rectores de las universidades buscaron la cooperación de la Junta de Ampliación de Estudios y sus centros asociados. Las frecuentes visitas del secretario de la Junta, José Castillejo, a diversas universidades británicas favoreció el establecimiento de relaciones de mutuo apoyo en materia académica. Castillejo sentó las bases del Departamento de Español en la Universidad de Leeds, que en 1918 pasó a ser la cátedra Cowdray, cuyo primer ocupante fue el escritor y pintor Pedro Penzol, antiguo becado precisamente de la Junta. 2 años más tarde, en 1920, Queen's University de Belfast inauguró la cátedra Musgrave de español con el medievalista y hebraísta Ignacio González Llobera, que fue el primer presidente de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda en 1955, cuando se creó. La Universidad de Oxford abrió la cátedra de King, Rey Alfonso XIII,
en 1927 con una breve permanencia de 3 años en el puesto del diplomático anglófilo y humanista Salvador de Madariaga. Madariaga le había precedido el escritor y filólogo Fernando de Arteaga y Pereira, que lo citamos aquí no porque ocupara la cátedra, sino porque realmente fue el que dio un cuerpo, por así decir, al departamento, a los estudios de español en Oxford. Y que gocé de una gran popularidad entre los hispanistas de su época, pero también los sucesivos, que lo consideraban como el gran maestro. Y de hecho se referían a él como el muy amado decano de los estudios españoles, de los estudios hispánicos en el Reino Unido, en Inglaterra. Arteaga Pereira tuvo una larga trayectoria docente de 33 años que le convirtió precisamente en maestro de futuros hispanistas, entre los que gozó de gran estima. Antonio Rodríguez Pastor, licenciado en Clásicas y Filosofía por la Universidad de Madrid, en la cual se doctoró posteriormente, y pensionado asimismo por la Junta en la Universidad de Oxford, donde ejerció como ayudante de español, ocupó la cátedra Cervantes en King's College de Londres en 1930. Después de 10 años al frente del departamento como Reader. Reader es una categoría entre titularidad, profesor titular, por así decir, y catedrático, a la marcha de James Fitzmaurice Kelly en 1920. Su mandato coincide con la expansión del departamento y su mayor proyección externa. Paralelamente a su puesto en King's, este catedrático desarrolló una prolífica labor diplomática por la que recibiría gran reconocimiento intelectual. Estos serían los catedráticos, la punta del iceberg, por así decirlo, lo más visible, pero a estos hay que añadir una larga lista de profesores más o menos conocidos, pero en cuyas manos realmente recayó gran parte de la docencia, por lo cual merecen ser considerados. En la Universidad de Londres vamos a hablar de Ricardo Ramírez, que ocupó la vacante que dejara el protestante Juan Calderón en King's College en 1854, es decir, 37 años después. Su sucesor, Julián Martínez Villasante y Navarro, se encargó de las clases de español hasta el nombramiento de Fitzmaurice Kelly, que ocupó la cátedra Cervantes en 1916. Martínez Villasante compaginó la docencia en King's durante más de 20 años con otros trabajos como examinador para la Royal Society Examination Board y dando clases ocasionalmente en la Universidad de Cambridge y en la London School of Economics. El también profesor de King's College, José Pla Cárceles, perteneciente al Círculo de Madariaga, fue inspector en los institutos nocturnos dependientes del London County Council, en los cuales se enseñaba español comercial. En Queen Mary College, que también formaba parte de la Universidad de Londres en 1934, José Vicente Barragán, de quien trataremos más adelante, impartió clase de español durante 40 años. Los profesores anteriormente mencionados estaban vinculados a la Institución Libre de Enseñanza y al Centro de Estudios Históricos, que junto a la Residencia de Estudiantes y la Residencia de Señoritas, instituciones conectadas a la Junta de Ampliación de Estudios, lideraron la propuesta republicana de transformación social a través de la educación y la renovación del sistema educativo en España. El Centro de Estudios Históricos, cuya sección de Filología, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, aspiraba a, y cito textualmente, mejorar y adaptar la enseñanza literaria y lingüística a las nuevas corrientes que habían surgido en otros países europeos, controlaba la selección y preparación de candidatos para lectorados en las universidades y centros en el extranjero, donde la demanda de español había aumentado durante el conflicto europeo. Para ello se impartían gratuitamente cursos de metodología, de lengua y literatura españolas, especialmente destinados a quienes quisieran adquirir la preparación necesaria para la enseñanza de estas materias. Escritores como Dámaso Alonso y Jorge Guillén obtuvieron lectorados en el Reino Unido, Guillén en Oxford, Alonso en Cambridge y posteriormente en Oxford, donde establecieron sólidos vínculos con investigadores y alumnos futuros hispanistas como Edward Wilson y Erika Brown. El historiador y crítico literario Enrique Moreno Báez, sucesor de Dámaso Alonso en Oxford, obtuvo un máster por esta universidad y posteriormente un doctorado en la Universidad de Madrid durante sus años como profesor en King's College de Londres. Perteneciente a una generación más joven, Carmen de Zulueta, antigua alumna del Instituto Internacional Instituto Escuela, también fue beneficiaria de una beca de la Junta para trabajar como ayudante de español en Blythe School, colegio de niñas del condado de Norwich.
La estancia en Inglaterra le permitió mejorar su inglés, así como preparar y aprobar los exámenes de ingreso en la Universidad de Londres, que no pudo llegar a realizar por tener que exiliarse a Colombia con su familia ante la amenaza de la guerra europea. Como ella misma señalara años más tarde, esta experiencia la orientó hacia el mundo anglosajón y la enseñanza del español en Estados Unidos, donde sería profesora de lengua y literatura españolas en la Universidad de Harvard y en la de Columbia. Pasamos a hablar ahora de la diáspora republicana y la lengua española. Tenemos que empezar hablando un poco de la sociedad británica y el conflicto español. La sociedad británica se vio dividida ante el drama de la Guerra Civil Española. Como es sabido, el gobierno de Su Majestad se mantuvo al margen y no se implicó en la ayuda directa a la República. La clase política en general no estuvo a favor de la presencia de los refugiados españoles en suelo británico. Sin embargo, las organizaciones obreras y el mundo académico, en su mayoría, expresaron su apoyo a la causa republicana y prestaron ayuda a un buen número de refugiados, además de intermediar en la evacuación de los 4.000 niños vascos. Durante la Guerra Civil y los años que siguieron, los hispanistas británicos apoyaron abiertamente al gobierno democrático de la República, aunque no todos. Esta realidad dio un giro a finales de los años 40 y principios, sobre todo de los 50, cuando se hizo evidente que la República no volvería a España. En un artículo para The Times Educational Supplement en 1952, Pierce elogiaba la activa labor del Instituto de España, el centro inaugurado por el régimen franquista en 1946, al que reconocía como, y cito textualmente, a cultural embassy, a meeting place for all who love Spain and the work done by the charming and scholarly personality of its director, Javier de Salas. Luego hablaremos de esto un poquito. A este señor él le celebraba por su labor en desarrollar y potenciar los lazos interuniversitarios y por su excelente relación con el hispanismo británico. Un cambio de actitud determinado ciertamente por cuestiones puramente prácticas y propiciado por las concesiones del gobierno franquista, que a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y por mediación de Rodríguez Pastor hizo donaciones sustanciales de fondos bibliotecarios, de los que figuraban primeras ediciones, a las universidades británicas. Así, por ejemplo, en 1942, King's College recibió 185 volúmenes de literatura española y 3 años después otros tantos, 96 volúmenes, para compensar la pérdida de libros a consecuencia de la guerra europea. Es difícil aportar números sobre la cantidad de españoles y españolas exiliadas en Gran Bretaña. Hay que destacar 3 factores: que no todos vinieron al mismo tiempo ni por los mismos medios, que no todos lo hicieron por canales oficiales, algunos vinieron de Francia directamente, otros desde Gibraltar, y que muchos se trasladaron a otros países, mientras que otros permanecieron y se fusionaron con la población autóctona. A esto se suman la minoría de los que ya estaban en el país por motivos comerciales o investigación, como Margarita Comas Camps, José Vicente Barragán, Madariaga, y el personal diplomático como Pablo de Azcárate o Esteban Salazar Chapela, entre otros. La comunidad exiliada fue un melting pot, es decir, una mezcolanza de ideologías, tendencias que se encontraron y convivieron en territorio neutro, como no podrían haberlo hecho en territorio español. Pasaré a hablar ahora de las actividades de los exiliados relacionadas con la lengua española y fundamentalmente de la docencia. Desde una perspectiva histórica, la enseñanza de la lengua española en las Islas Británicas ha estado vinculada a colectivos que vivieron el destierro en este país por motivos religiosos o políticos, lo cual corrobora la idea de que los hablantes nativos y los refugiados siempre han desempeñado un papel importante en la enseñanza de idiomas. La necesidad de expresarse en la propia lengua, antídoto contra el aislamiento del destierro, fue una constante en el pensamiento de los heterodoxos españoles de los siglos XVI y XVII y de los emigrados liberales del siglo XIX. A esta necesidad hay que añadir la realidad de subsistir en el país ajeno y para ello la enseñanza de la propia lengua y las actividades relacionadas como traducción, trabajo editorial, las publicaciones, etc., supone el medio más asequible. Así pues, la docencia fue entre los republicanos, como lo había sido entre los refugiados de siglos anteriores, una actividad frecuente, ejercida con mayor o menor dedicación y siempre impregnada de la filosofía regeneracionista de la República y sus instituciones,
con las que los intelectuales del exilio republicano estaban muy relacionados. La mayoría de los republicanos exiliados en Gran Bretaña llegaron por mediación de comités de ayuda y con el apoyo de académicos y algunos políticos, estableciéndose principalmente en núcleos universitarios con tradición de acogida a refugiados, donde la presencia de intelectuales españoles ya era habitual, como hemos visto anteriormente. A hispanistas como Trent, Pierce, Atkinson y Wilson se debe principalmente la creación de lectorados de español en las universidades, que junto a las clases nocturnas en escuelas técnicas y secundarias permitieron subsistir a muchos refugiados. Por ejemplo, Esteban Salazar Chapela fue lector en Cambridge, Luis Cernuda en Glasgow y en Cambridge, Rafael Martínez Nadal en Londres, Enrique Moreno Báez en Oxford, Cambridge y Londres, y José María García Lora en Birmingham. El epistolario de Luis Cernuda con Rafael Martínez Nadal ilustra las penurias económicas, la precariedad laboral y la incertidumbre que afectaban a muchos de ellos. Para algunos, como José García Lora o Enrique Moreno Báez y Rafael Martínez Nadal, el lectorado significó el primer paso de una larga carrera docente en la que el ascenso en la escala profesional fue lento y, en el mejor de los casos, nunca pasó de la titularidad. Senior lecturer, que se diría aquí. A estos fenómenos fueron reclutados José Castillejo, Special Lecturer in Spanish Civilization en la Universidad de Liverpool, y Alberto Jiménez Fraud, antiguo director de la Residencia de Estudiantes y profesor en Cambridge y Oxford, puestos desde lo que desarrolló asimismo una gran actividad como escritor y traductor. Esta última actividad fue a la que se dedicó más tarde desde Suiza como traductor de la ONU. En los departamentos de español en las universidades se estudiaba fonética e historia de la lengua, así como historia de la literatura española, pero también se daban clases de conversación y composición. Aunque los estudios hispanoamericanos ya se impartían en las universidades en la década de los 30, fue en las de los 60 cuando, a raíz del informe Parry, en 1962, se establecieron centros de estudios latinoamericanos propiamente dichos en Cambridge, Glasgow, Liverpool, Londres y Oxford. En las escuelas técnicas, la enseñanza del español se venía haciendo desde mediados del siglo XIX, con una finalidad práctica, pero en la educación secundaria, los aspectos culturales en los que las variedades lingüísticas, el folclore, las costumbres peninsulares compartían espacio con la literatura, fueron ganando posiciones como parte de la renovación pedagógica que defendía Pierce y otros hispanistas. A continuación hablaremos de dos figuras importantes por su trayectoria docente en la Universidad de Londres, José Vicente Barragán y Rafael Martínez Nadal. También mencionaremos a otro profesor no universitario, pero interesante, José Picazo Guillén, por su trayectoria docente y por su publicación de manuales para la enseñanza. Barragán, de quien no está claro cuándo llegó al Reino Unido y a quien hemos mencionado anteriormente, fue contratado en 1916, a los 29 años, como instructor de español en East London College, que en 1934 pasó a llamarse Queen Mary College, como se conoce hoy día, pasando a lecturer, es decir, profesor propiamente dicho, unos años después. Las clases de español, que comenzaron en 1917 con una hora, evidentemente ganaron en popularidad porque unos meses después pasaron a 3 horas semanales y formaron parte del programa de grado básico y también de los exámenes de asignaturas optativas, subsidiary. Barragán llevó a cabo en solitario la enseñanza del español en esta institución durante 39 años, hasta 1956, cuando se inauguró oficialmente el Departamento de Español, con Roy James como jefe de departamento y Barragán como senior lecturer. Desafortunadamente no pudo disfrutar su ascenso durante mucho tiempo porque al año siguiente, en 1957, se jubiló. Pero, sin embargo, su legado en la universidad se mantuvo durante un buen número de años con el Barragán Prize al mejor estudiante de primer año de español. Barragán compaginó la tarea docente con la de investigación, publicando artículos sobre las variedades lingüísticas de Hispanoamérica en el Bulletin of Spanish Studies y en el Boletín del Instituto Español. Fue muy valorado como miembro de la comunidad de exiliados en Londres y él se encargaba de redactar y editar el Spanish Newsletter o Spanish Republican News, que fue el boletín del hogar español, y desempeñó un activo papel en el Instituto Español, donde se encargaba de las clases de lengua de nivel elemental, además de participar en el programa de conferencias y en los cursos de vacaciones.
Barragán fue colaborador en la Escuela de Verano de la Universidad de Liverpool, en Santander, organizada por Pearce, a quien sustituyó como, digamos, coordinador en varias ocasiones y compartió docencia con William Atkinson y Tomás Navarro Tomás, perdón, entre otros. Su extensa experiencia docente y su familiarización con los métodos para la enseñanza de lenguas quedan plasmados en los manuales que escribió, eh, influidos por las teorías de Harold Palmer, que fue el introductor del método oral de enseñanza de lenguas. Barragán fue el autor, entre otras, de The International English Course. Tenemos aquí una imagen en la pantalla, Curso Internacional de Inglés, publicado en 1944. Adaptación al español del popular texto de Palmer, publicado en varias ediciones bilingües para estudiantes de diferentes nacionalidades, y obra de la que se hizo una reedición en 1965. Uno de los autores de manuales más conocidos entre el grupo de exiliados fue José Picazo Guillén, antiguo profesor ayudante de la Escuela Central de Idiomas de Madrid y autor, entre otras, de Spanish Irregular Verbs y de los temarios de exámenes escolares, traducción en español para el General Certificate of Education, Advanced Levels y Bachelors of Art de la Universidad de Londres. Picazo Guillén coordinaba la serie que reproducía el modelo establecido para el examen de inglés adaptado a muchas lenguas. Durante su etapa como profesor de español en el Polytechnic Grammar School de Regent Street de Londres, una escuela que se especializaba en enseñanzas técnicas y lenguas modernas, conoció a Charles Eckersley, autor del popular Essential English for Foreign Students. El español realizó la adaptación de esta obra al castellano, que tituló Essential English Dictionary, English Spanish, y de la que se hicieron 3 ediciones, en 1946, 48 y 53. Pasamos a hablar a otro de los exiliados más influyentes en el ámbito universitario, cuya fotografía tenemos aquí, Rafael Martínez Nadal, el amigo de Lorca, profesor y periodista, quien a su llegada a Londres en 1934 se empleó en la educación de adultos, hasta conseguir un lectorado en el Departamento de Estudios Hispánicos de King's College London por mediación del catedrático Rodríguez Pastor, puesto que ocuparía durante 10 años antes de ser ascendido a profesor, lecturer, y 23 años después a senior lecturer, cargo en el que se jubiló en 1976. En King's College impartía clases de literatura española y de teatro, especializándose en Lorca, sobre quien tratan algunas de sus publicaciones más conocidas. Pero simultáneamente a su trabajo académico, Martínez Nadal desarrolló una encomiable actividad periodística bajo el seudónimo Antonio Torres. Fue corresponsal para asuntos externos del periódico The Observer durante 9 años y responsable del programa de noticias Voces Vivas del Servicio Español de la BBC. Y en 1940 se encargó del programa radiofónico La Voz de Londres, emitido por la BBC, por el BBC World Service. Era un noticiero que difundía propaganda británica sobre las noticias de la guerra europea y en el que colaboraron bajo seudónimo un buen número de exiliados republicanos: Arturo Barea, Alberto Jiménez Fraud, Natalia Cosío, Eduardo Martínez Tornet, Salvador de Madariaga y ocasionalmente Luis Cernuda, además de británicos como Gerald Brennan, impulsor en 1945 del espacio Spain Through British Eyes. Martínez Nadal dejó sus reflexiones sobre sus años de corresponsal en una obra emblemática, Antonio Torres y la política española de Foreign Office, obra imprescindible para entender la actividad propagandística del gobierno británico a través de la BBC. Concluimos esta sección mencionando la labor traductológica ejercida en paralelo a otras actividades por un gran número de exiliados, para empresas, editoriales y agencias de noticias. Destacamos el trabajo de The Atlantic Pacific Press, agencia gestionada por Manuel Chávez Nogales, corresponsal del Evening Standard, que facilitaba artículos de las mejores firmas europeas traducidos al español a diarios y revistas hispanoamericanas. Chávez Nogales se rodeó de un equipo de traductores entre los que figuraban Luis Portillo, Teresa Magalo, Francis Kay, colaboradores como Cernuda, Madariaga, Araquistain, Salazar Chapela y José Antonio Balbontín. El trabajo de traducción se complementaba frecuentemente con la redacción de guiones radiofónicos para el servicio de la BBC, así como las colaboraciones con la prensa latinoamericana, argentina y mexicana principalmente.
Queda mencionar la producción literaria de los exiliados, abundante y de calidad, como ilustran la publicación de Ocnos, de Luis Cernuda, o la trilogía de Barea, La forja de un rebelde, pero esto escapa o se sale un poco del tiempo y del espacio del que disponemos aquí, necesitaría una sesión en sí misma. A continuación pasamos a hablar del Instituto Español de Londres, 1944-1950. A la labor cultural y docente que los exiliados republicanos desarrollaron de forma dispersa se suma la labor integradora que supuso la creación del Instituto Español de Londres, el 20 de enero de 1944 hasta el 31 de diciembre de 1950. El Instituto Español fue una ambiciosa iniciativa de Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros de la República en el exilio, quien aportó los fondos con la intención de aglutinar a la comunidad de refugiados en Londres en favor de la difusión de la lengua, incuestionable signo de identidad para todos ellos, sin distinción de ideologías. Impulsado por un comité hispano-inglés, como vemos en la pantalla, el centro se ubicó en un elegante edificio del barrio londinense de Kensington, dando así una respetable imagen internacional de la España republicana. El instituto cumplía una doble función. Por un lado, convertirse en el punto de referencia de todo lo relacionado con la lengua y la cultura en español en Gran Bretaña, atrayendo así la adhesión de la sociedad británica hacia la causa republicana, gracias a una institución que no contaba con precedentes en España, pero que sí tenía muy próximo al prestigioso British Council, creado en 1934. Por otro, aspiraba a convertirse en un centro de apoyo para la comunidad exiliada en el país. Para lograr estos objetivos, el Instituto puso en marcha un programa de actividades de carácter predominantemente educativo, cultural y artístico, que tenía como objetivo, reproducimos aquí el texto, unas dirigidas hacia los ingleses e inspiradas en el propósito de difundir en la sociedad inglesa un conocimiento más amplio y más profundo de los diversos aspectos de la vida española presente y pasada, otras dirigidas a los españoles y destinadas principalmente, aunque no exclusivamente, a asegurar o completar su cultura en materias de carácter específicamente nacional, así como facilitar el conocimiento del inglés. Esta última parte de este párrafo es interesante porque de lo que se trataba era de ayudar a los jóvenes exiliados a que completaran su formación y pudieran entrar en las universidades británicas. El instituto contaba asimismo con una biblioteca cuyos fondos fueron aumentando por medio de donaciones de los propios republicanos y de hispanistas, así como por el acuerdo con The Dolphin Book Company y su propietario Joan Healy. En 1947, el Instituto Español lanzó el Boletín del Instituto Español, del que el malagueño Salazar Chapela fue editor y casi redactor único. Publicación trimestral de la que se publicaron 12 entregas de entre 23 y 28 páginas y llegó a contar con más de 1000 suscriptores, cifra nunca alcanzada por una revista en español publicada en las Islas Británicas. El boletín recogía, entre otros contenidos, los textos de las conferencias, información sobre cursos y clases y actividades programadas, así como anuncios de eventos y publicaciones para el estudio de la lengua. Fue indispensable para conocer la actividad cultural realizada por un sector importante del exilio español. En 1950, el Instituto Español se vio obligado a cerrar ante la presión económica y el hecho de que el Instituto de España, inaugurado por el gobierno franquista en 1946 en una zona muy próxima, en Londres, contaba con el cada vez más obvio apoyo de la prensa y de las instituciones académicas y gubernamentales. Antonio Rodríguez Pastor, jubilado ya de su cátedra en King's College, fue el encargado de encauzar esta nueva institución, que tuvo a Leopoldo Panero como director interino hasta que el historiador de arte y posteriormente director del Museo del Prado, Javier de Salas, ocupara oficialmente el puesto en 1947. Hispanistas como Pierce, hemos visto, se sumaron gradualmente a celebrar la existencia del nuevo centro por considerar sus ventajas con respecto al Instituto Español, como eran, entre otras, la posibilidad de obtener puntual información sobre actividades culturales en España y, sobre todo, el fomento de las visitas de estudio para los estudiantes británicos sin las restricciones que se habían encontrado en años anteriores. Ambas instituciones coexistieron básicamente puerta con puerta durante 4 años. A pesar de su corta vida, el Instituto Español desarrolló una intensa labor en la promoción de la lengua y la cultura española e hispanoamericana,
entre el público británico, convirtiéndose en un referente para profesores y estudiantes de español y manteniendo estrechos vínculos con el hispanismo británico, principalmente de las universidades de Cambridge, Glasgow, Edimburgo, Durham, Sheffield y Leeds, sin olvidar a la Universidad de Londres y más específicamente a King's College de Londres. A continuación tenemos una visión, una general de las actividades que se impartía en el instituto. Las actividades lectivas tuvieron como punto de mira satisfacer las demandas de la población británica, y en especial de los estudiantes de español en universidades y escuelas secundarias. Además de las clases, conferencias y cursos vacacionales, se ofertaba un programa de actividades que incluía representaciones teatrales, conciertos, retransmitidos por la BBC, por el Servicio Español de la BBC. Ya hemos visto que hablamos de la biblioteca, las clases de inglés para españoles, clases de francés más adelante, etcétera, etcétera. Algo muy interesante fue, hemos hablado de los vínculos con los centros universitarios que se extendieron a las asociaciones de profesores de lenguas modernas en el país. Sí, el 15 de febrero de 1947, el Instituto Español acogió en su sede la sesión inaugural de la Asociación de Profesores de Español y Portugués, en la que se trató, entre otros temas, la necesidad de aglutinar al profesorado de español, whether in universities, colleges, grammar, modern or technical schools and evening institutes, para facilitar el intercambio de métodos e ideas y promover el asociacionismo ante el aislamiento de la profesión. Un mes antes, el Congreso de la Modern Language Association, celebrado en la sede del Hispanic Council de Londres, confirmaba las cifras alentadoras del español en las escuelas y la propuesta de introducirlo en las Modern Schools, a las que asistía un gran porcentaje de escolares, como única lengua extranjera, algo que habría elevado la importancia de esta lengua en el sistema educativo. En la reunión también se debatió el carácter práctico que seguía marcando la enseñanza del español en los planes educativos, con el fin de proporcionar al comercio un personal bien preparado y culto. Cito una cita textual, confirmando así el carácter utilitarista que había definido y seguía definiendo la enseñanza del español desde las primeras décadas del siglo. Vamos a ver un poquito las clases de lengua española, en qué consistían, cómo se llevaban a cabo. Sin duda fueron las clases de español para extranjeros y los cursos de vacaciones impartidos por hablantes nativos de reconocido prestigio, lo que atrajo el interés y justificó el apoyo del creciente hispanismo británico al instituto. En palabras de Gilbert Murray, que fue el presidente del comité fundacional del instituto y profesor de clásicas en Oxford, la necesidad de una institución de este tipo, en la cual la instrucción en la lengua española se da por españoles en un ambiente completamente español, era muy necesaria. El papel del hablante nativo como recurso de aprendizaje en la enseñanza de lengua extranjera era consistente con la pedagogía reformista en la adquisición de lenguas. También fue muy valorado en los métodos de inmersión lingüística que proponía la Escuela Internacional Española, fundada por José Castillejo desde la Asociación para la Enseñanza Plurilingüe en 1928 y que impregnó la filosofía educativa del Instituto Español. Las clases, como vemos, estaban organizadas por niveles y tenían lugar en horario de tarde, 2 horas para grupos de nivel intermedio y avanzado y 3 horas y media para principiantes. Se enfocaban en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua hablada y de la pronunciación, acorde con las tendencias de la época influidas por el método directo. El éxito de estas clases fue inmediato. De los 47 estudiantes matriculados en el primer trimestre de apertura, se pasó a 102 a finales del primer año y a más de 400 en el último año de su existencia. La mayoría eran británicos y entre ellos había diplomáticos, el Foreign Research and Press Service del Royal Institute of International Affairs, sobre todo, personal del gobierno y del ejército, administrativos y empresarios para quienes el aprendizaje de la lengua tenía un interés práctico de aplicación en el ámbito profesional. Sin embargo, el grupo predominante fue el constituido por profesores de secundaria y profesores en formación, lo que en inglés se denomina trainee teachers. Un alumnado predominantemente femenino que atendía a satisfacer la demanda en las escuelas. La falta de profesores de español ya había sido puesta de manifiesto por Peirce en 1935, cuando había alertado sobre la necesidad de formar un cuerpo de profesorado cualificado.
A partir de 1946, los estudiantes de nivel avanzado podían optar a clases complementarias de traducción, redacción y conversación, y en 1948 se ofertaron exámenes finales con certificados acreditativos si los aprendices y los estudiantes habían completado el curso. Se oficializaba así el programa educativo del instituto. Pasamos a hablar de los cursos de vacaciones para universitarios. En 1945, el Instituto Español amplió su oferta con cursos especiales de vacaciones en abril y en agosto, destinados a graduados y profesores de escuelas en un principio y extendidos un año más tarde a estudiantes universitarios. Los cursos de vacaciones, inspirados en los ofrecidos por la Residencia de Estudiantes y los organizados por las universidades extranjeras en España, mantuvieron un modelo que ya estaba presente en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, que automáticamente trasladó sus cursos al instituto cuando este se inauguró. El objetivo era acercar al alumno al contexto sociocultural hispano y ofrecer lo más aproximado posible a una inversión lingüística mediante la práctica oral y la adquisición del vocabulario. A esto se añadieron los Brain Trusts o consultorios emitidos radiofónicamente en los que los miembros del instituto respondían a cuestiones que los estudiantes habían formulado previamente por correo. Estos consultorios reproducían un modelo radiofónico de programas radiofónicos de éxito y se celebraban en periodo vacacional. A pesar de las condiciones que se vivieron en Londres debido al conflicto mundial, los cursos vacacionales mantuvieron su éxito, como recogió el informe del comité del instituto. En paralelo, se desarrollaron cursos especiales para alumnos de secundarias, de las grammar schools, que son escuelas secundarias, digamos que a las que hay que acceder mediante un examen previo, con la misma estructura que los anteriores, pero de duración más corta, una semana, que se impartían en periodo y horario escolar, pero con el mismo profesorado de los anteriores. El número de alumnos en estos cursos osciló entre 30 y 42 alumnos. Hablaremos brevemente del marco metodológico que inspiraba estas enseñanzas. Las clases y los cursos del Instituto Español reflejan enfoques metodológicos que valoran el aprendizaje de la pronunciación y la interacción con hablantes nativos en la adquisición de la destreza oral, así como la importancia del componente cultural, entendiendo como componente cultural la literatura, la historia, la música, el arte, etcétera, etcétera, y la adquisición léxica, entre otros aspectos. Enfoques predominantes en la enseñanza de lenguas modernas en las universidades británicas, según las recomendaciones de la Model Language Association, plasmadas en el informe Leeds en 1918, y la influencia también de estudios significativos como los ya mencionados de Harold Palmer y del profesor Henry Atkins, y en el caso del español, el progresista A Handbook to the Study of Teaching Spanish del profesor del catedrático Alison Pierce, que proponían el aspecto humanístico y filológico más allá del mero aprendizaje utilitarista, como verdadero valor de estudio de las lenguas y la razón por la que éstas deberían formar parte de la educación de niños y jóvenes. Entre los profesores, además de los mencionados Barragán y Terrade, también otro profesor que se encargaba del nivel más avanzado, destacamos a Margarita Comas Camps, la primera mujer que se doctoró en Ciencias Naturales por investigación en la Universidad Central de Madrid, codirectora de la Escuela Normal de la Generalitat de Cataluña y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde impartía clases en la sección de Pedagogía. Comas Camps estaba becada por la Junta en Inglaterra para estudiar los métodos de enseñanza de las ciencias naturales en Bedford College, y se encontraba en esta ciudad cuando estalló la Guerra Civil. Y a raíz de eso permaneció en este país y no regresó a España, nunca regresó a España. Fue una figura muy destacada entre la comunidad republicana, muy activamente implicada en la organización del Hogar Español y del Instituto Español, así como en el boletín del Instituto Español. De hecho, fue la única mujer que figura entre los miembros fundadores del Instituto Español. Fue secretaria del Basque Children Committee, del comité que se encargaba de los niños refugiados vascos, y al cierre del instituto fue contratada para dar clases de química en el vanguardista Dartington Hall School en Devon, donde pasó el resto de sus días. Amiga de María de Maeztu y como ella firme defensora de la educación progresista,
y de la labor de la República en la preparación de maestros, representó a España en el Congreso de la Liga de Escuelas Secundarias Modernas en la Sorbona, en la International Federation of University Women en 1942. Luis Cernuda se encargó de las clases de literatura y de traducción hasta su marcha a Estados Unidos en 1947. Su marcha, Enrique Martínez Torner se ocupó de las de literatura y Vicente Terrade de la traducción. Las clases de literatura consistían en 1 hora sobre literatura clásica, otra sobre literatura moderna y contemporánea y 2 horas dedicadas a la literatura hispanoamericana. El instituto representaba una innovación al ser el único centro no universitario que ofertaba clases de literatura española en territorio británico. Finalmente, hablaremos de las conferencias del Instituto Español, anunciadas en The Times, que se convirtieron en la actividad que proporcionó mayor proyección pública a la institución. Las charlas se publicaban en el boletín del instituto y también muy frecuentemente en el Bulletin of Spanish Studies. No se limitaron a temas de España, sino que hubo un fuerte propósito de extender el conocimiento a Hispanoamérica. A ponentes como Antonio Ramírez Oliveira, Margarita Camps, Arturo Barea y los embajadores de países latinoamericanos, se sumaron otros invitados, como se aprecia en la pantalla, entre los que destacamos Marcel Batellón, Victoria Kent, María Lejárraga, etcétera, etcétera. El instituto así promovía las oportunidades de encuentro e intercambio entre especialistas británicos y de otros países. Veo que vamos justos de tiempo, con lo cual pasamos directamente a concluir, a dar unas breves ideas para concluir la presentación. La llegada de la élite intelectual republicana exiliada en Gran Bretaña coincide con una etapa de crecimiento en los departamentos de español y de expansión en los estudios hispánicos en el país. La llegada de los emigrados no se hizo de forma compacta, pero sí estuvo auspiciada y apoyada por un sector de la sociedad británica, principalmente intelectuales, entre los que se encontraban los hispanistas, afines a la causa republicana, que vieron la oportunidad que representaba este exilio selecto para elevar el perfil de los departamentos de estudios hispánicos y con ello potenciar el estudio de la lengua española. La relación de los exiliados con los hispanistas británicos, fraguada en muchos casos a través de los vínculos de estos últimos durante visitas de estudios y estadías en la residencia de estudiantes, se tradujo en la creación de lectorados y ayudantías en las universidades. Unos y otros compartían una sólida vinculación con la filosofía regeneracionista de educación de las instituciones asociadas a la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes, en la que el aprendizaje de las lenguas modernas se consideraba fundamental. Por otro lado, la presencia de intelectuales españoles en las universidades en las décadas anteriores a la Guerra Civil, resultado de la política aperturista de intercambios y becas en las instituciones republicanas, sirvió como catalizador para la llegada de los exiliados a raíz del conflicto y al mismo tiempo fue decisiva para la formación de una nueva generación de hispanistas influidos por las corrientes reformistas que abogaban por la renovación de los métodos de enseñanza en los que la lengua hablada, el estudio de la fonética, así como los componentes culturales cobraron importancia en la enseñanza de las lenguas modernas. Escritores, pedagogos, periodistas, profesores, artistas, los exiliados contribuyeron al desarrollo de los estudios hispánicos como docentes, traductores y editores, fundamentalmente. La enseñanza de la lengua fue entre ellos, como lo había sido entre los refugiados de siglos anteriores, una actividad frecuente, ejercida con mayor dedicación en diversos contextos educativos con una finalidad principalmente práctica según la demanda de la sociedad británica. El carácter plural y ambulante de la actividad docente ejercida por los exiliados, recogidas en las trayectorias profesionales de los ejemplos presentados en este trabajo, demuestra la precariedad y la exclusividad laboral a la que se vieron expuestos, así como el difícil ascenso en la escala profesional. Por otra parte, la producción de manuales para la enseñanza y el aprendizaje de español, lógica extensión de la actividad docente, confirma la familiaridad de los autores, expertos docentes con visión pedagógica, con el diseño curricular británico, así como con las teorías y métodos para el aprendizaje de lenguas imperantes en la época. El Instituto Español de Londres representa, sin duda alguna, la mejor muestra del vínculo del hispanismo institucional británico con la élite intelectual republicana.
pesar de su corta vida, desarrolló una intensa labor en la promoción de la lengua y la cultura españolas e hispanoamericanas entre el público británico, convirtiéndose en un referente para profesores y estudiantes español y manteniendo estrechos vínculos con los departamentos de universidades y con los hispanistas, vínculos que, como hemos visto, se extendieron a las asociaciones de profesores en diferentes ámbitos del sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Ha sido una charla no solo muy interesante, sino además con muchísimo detalle y con muchísimos interesantes datos. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o si no, pasaré yo. Yo a mí me han surgido bastantes a lo largo de la charla. Si os parece, voy a empezar yo y si hay alguna pregunta y alguien la quiere hacer a través ya sea del chat o de la sección de preguntas, pues adelante. Yo quería preguntarte varias cosas. La primera, como sé que eres también una especialista en lo que sería en el siglo XIX, y obviamente Antonio Alcalá Galiano y muchos de los primeros profesores de español que hay en universidades británicas son también exiliados. Quería si podías hacer compararnos un poco, aunque sea muy brevemente, estos exiliados del siglo XIX con lo que serían los exiliados del siglo XX, ¿no? Porque, como tú muy bien has explicado, cambia mucho la situación pues, precisamente de la enseñanza del español en el Reino Unido, ¿no? Eso sería una primera pregunta y aprovecho ya para hacer también la segunda, ¿no? Has comentado cómo se va a lo que sería el Instituto Español, va a desaparecer en 1950, si no recuerdo mal. Sí, En gran medida tú señalas que es pues porque la creación por parte de Franco del Instituto de España, ¿no? Que se crea bueno, lo que fue hasta hace poco el Instituto Cervantes, ¿no? En la sede esta que tenían cerca de la embajada. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto este deterioro viene precisamente también por las, digamos, luchas internas del propio gobierno en el exilio, ¿no? Porque has comentado lo de Negrín, ¿no? Que Negrín fue uno de los que iban a impulsar este instituto, pero claro, Negrín pues es sustituido finalmente por José Giral y hasta cierto punto lo que es el gobierno en el exilio acaba en México. Y no sé hasta qué punto les parecía aquello un proyecto demasiado personalista de lo que sería, pues eso, Negrín, ¿no? No sé si hasta qué punto eso también tuvo que influir, y también imagino que por cuestión económica, ¿eh? No sé claro. si lo ves tú así, pero básicamente Mm. eran esas dos cuestiones. Y muchas gracias porque me ha parecido muy interesante. Bueno, gracias a vosotros, a todas las personas presentes. A ver, empiezo si quieres, por la última pregunta. Eh, Efectivamente, o sea, lo que he hecho es dar un botón de muestra. Hay muchos factores que contribuyeron a la desaparición del Instituto Español. Eh, la cuestión económica fue fundamental, entre otras cosas, porque el edificio, una cuestión puramente logística, el edificio en el que se albergaba el Instituto Español dejó de financiarse por el gobierno británico. Es decir, era un edificio alquilado que pagaba el gobierno británico y el gobierno británico retiró la ayuda, con lo cual ya no había sede física. Y claro, eso era importante. Pero a todo esto efectivamente se une el desgaste del exilio. Muchos, creo que he mencionado que no fue un exilio compacto en cuanto a Inglaterra, o sea, a Gran Bretaña. Es decir, que iban y venían. Vinieron personas que luego se trasladaron a Estados Unidos, Luis Cernuda, por ejemplo, entre otros, y luego a México, Puerto Rico. Es decir, no fue un exilio que vino y se quedó.
Con lo cual, ahí hubo también un desgaste, aparte de todos los conflictos internos que había entre los propios republicanos. Es decir, había una división, la división que caracterizó a la España de preguerra o de la guerra, realmente seguía caracterizando al exilio fuera de España. Entonces, ahí hubo una serie de factores. Pero quizás lo que motivó ese cierre tan tajante, ciertamente fue la desaparición de la sede física. Claro, que tendrían que haberse replanteado toda una cuestión, y no contaban con fondos. El apoyo gubernamental se les fue. Entonces, sí, es una serie, es una mezcla de factores, evidentemente. Con respecto a tu primera pregunta, bueno, es una cuestión que yo misma me planteé al empezar a trabajar sobre el exilio republicano. Y me la planteé precisamente por los paralelismos que encontré. Curiosamente, es casi como un libro que se puede cerrar porque coinciden incluso en fechas, más o menos, eh, y un poco en el perfil de muchas de las personalidades, ¿no? Claro, hay un abismo de 100 años o más en los que la sociedad ha cambiado. Entonces, la sociedad ha cambiado y fundamentalmente en lo que ha cambiado más es el desarrollo de la filología o de la lingüística en Gran Bretaña, y el peso de los estudios de español y de las lenguas modernas, que eso no existía a principios del siglo XIX, donde sí había algún interés. Por ejemplo, la University College, la Universidad de Londres, que fue donde se abrió la primera cátedra de español con Antonio Alcalá Galiano, que tenían esa visión, digamos, progresista, pero fundamentalmente orientada a digamos, la educación, la formación de comerciantes y de diplomáticos, de nuevo, que también tenían intereses comerciales en Latinoamérica y en España, porque Londres estaba en ebullición como el centro económico, comercial de toda esa época también. Pero no había de manera sistemática, no había una introducción de una apertura de departamentos. Y de hecho, por ejemplo, en University College, después de Alcalá Galiano, se cerró el departamento de español, no hubo quien le reemplazara. Eh, entonces, eso es un factor importante que les diferencia. Claro, el hecho de que cuando los exiliados republicanos llegan a Gran Bretaña ya hay esta presencia española de peso, que eran catedráticos, de las primeras cátedras, pues eso fue un factor importante. Es decir, venían de alguna manera sobre algo, con algo, un factor porque se conocían, o sea, no eran personas ajenas, eran personas que se habían movido en los mismos círculos, con lo cual ahí había ya una relación bastante importante. Por otra parte, estaba toda la cuestión de intercambios y toda esta política de la República, del Centro de Estudios Históricos, de la Junta de Ampliación de Estudios, que hicieron, bueno, tenían una verdadera, digamos, obsesión, por así decirlo, con las relaciones, y tú sabes de eso más que yo, de las relaciones internacionales y de los intercambios culturales. Entonces, toda esta serie de factores faltó en el exilio constitucionalista, que de alguna manera, pues aunque había apoyo, porque había, o sea, hispanistas no institucionales, pero había el círculo de los apóstoles de Cambridge, que se llamaban, pues Lord Holland, por ejemplo, etcétera, etcétera, habían apoyaron muchísimo a Blanco White, a Galiano también, a muchas otras figuras del exilio decimonónico. Pero no existía esta, digamos, institucionalización que caracterizó a la época siguiente, la época de la República y años anteriores. No sé si contesto con esto tus preguntas, pero No, no, en sí, sí, fin, totalmente. Y además es un tema muy interesante. Además has señalado puntos que no los había pensado. La verdad es que tienes bastante razón. Te voy a trasladar algunas preguntas que están haciendo por muy el bien. chat. Por ejemplo, nuestra compañera Carolina Rodríguez López, que ya además pues, se está dedicando a estos temas, sobre todo en Estados Unidos en la Universidad de Harvard y hace varias preguntas, ¿no? Concretamente,
te reproduzco alguna de ellas, ¿no? Em, me gustaría saber si ha podido apreciar entre los especialistas trasladados a el Reino Unido un debate sobre qué es o era aquello del hispanismo. A la altura de los años 1940 y 1950, definir en qué debían centrarse los estudios sobre España era central y sobre ello la investigación centrada en Estados Unidos ya se ha pronunciado. Si podrías darnos alguna luz sobre estos debates que sí se produjeron y cómo se produjeron en el Reino Unido, ¿no? Entonces, no sé si quieres que te haga la otra pregunta que hace. Bueno, Y a la ver. otra pregunta, en segundo lugar, quería saber si el hispanismo académico en el Reino Unido tenía o tuvo relaciones con el norteamericano. Nos cuenta que en el caso que ella estudia, las redes, conversaciones, conexiones de los académicos españoles en Norteamérica eran muy habitual y que Sí. se consultaban para ocupar puestos, se avisaban cuando un puesto en una universidad quedaba vacante, se organizaban actividades para tener a los españoles siempre conectados. Y en ese sentido, ella señala que la figura de Américo Castro pues fue esencial, que además ya sabemos que era un poco siempre esta especie de intelectual diplomático o embajador cultural, ¿no? Y que se ha podido detectar pues, estos contactos que trascendieran el Atlántico. Era básicamente esas dos preguntas, una pues, sobre el concepto de hispanismo y la otra más sobre estos contactos transatlánticos. Muy bien, vale, muchas gracias. Bueno, sobre el hispanismo no me he detenido en la definición y el concepto de hispanismo porque, bueno, entre otras personas, Luis ha trabajado más sobre eso que yo, entonces no me he detenido mucho. ¿Hubo un debate sobre el hispanismo entre los exiliados? Yo no he sido consciente de haberme encontrado nada de esto de manera muy clara. Pero sí tengo que decir que hispanistas españoles como Antonio Rodríguez Pastor sí hizo un estudio bastante interesante sobre lo que él consideraba hispanista. Y de hecho, bueno, lo publicó, es una publicación muy pequeñita en la que él hace un poco la historia del hispanismo británico, muy corta, es un estudio muy corto. Entonces él sí se proclama, sí se define un poco en ese sentido. Claro, él no fue exiliado, o sea, no podemos hablar de que Antonio Rodríguez Pastor fuera exiliado porque no lo fue. Eh, pero sí es interesante ver la opinión de este señor. Pero entre el grupo de los exiliados no he encontrado referencias muy evidentes ni muy claras a lo que entendían por hispanismo. Pero sí es cierto que, hablándote recordando ahora, me viene a la memoria que efectivamente Enrique Moreno Báez, es algo que me acabo de acordar, Enrique Moreno Báez sí publicó y publicó para perdón, para un programa radiofónico de la BBC, creo que era, sí, un pequeño guión sobre el hispanismo británico. O sea que efectivamente sí habría habido algún debate de alguna manera. Yo o sea, no me he encontrado nada claro, excepto algunas referencias como las que acabo de mencionar. Pues sí, es cierto. Con referencia a la segunda pregunta sobre los intercambios entre el hispanismo académico británico y estadounidense, muchísima referencia. De hecho, los hispanistas británicos de primera y segunda generación, si podemos hablar de estas categorías, aunque las fechas, o sea, sigo la definición de Jeffrey Rivers, que fue uno de estos hispanistas, pero claro, tenemos que entender que no hay una rigidez en cuanto a generaciones, es decir, que las personas, pues, digamos, trascienden un poco esas categorías. Pero sí hubo digamos, un trasiego y un diálogo muy abundante entre los hispanistas británicos y los estadounidenses. De hecho, Fitzmaurice Kelly, por ejemplo, y Wilson y Atkinson y la mayoría de los siguientes, la segunda generación, se embarcaban digamos, en viajes a Estados Unidos, en conferencias en Estados Unidos, es decir, que pasaron gran parte de tiempo dando charlas, conferencias, impartiendo clases en universidades norteamericanas. Con lo cual sí había bastante diálogo.
Otro punto de referencia que a la compañera que ha puesto las preguntas le puede servir de interés es la cantidad de anuncios y de artículos que aparecen en el Bulletin of Spanish Studies, precisamente de hispanistas americanos, hispanistas estadounidenses. Es un tema para investigar muy interesante, y que demuestra precisamente que sí había este diálogo, ¿no? Esta comunicación muy frecuente. Eh, y claro, luego a nivel de los exiliados, pues efectivamente muchos de los exiliados se trasladaron a Estados Unidos, ocuparon puestos de profesores de español y bueno, desarrollaron ahí sus carreras profesionales, ¿no? Salinas, por ejemplo, Carmen de Zulueta, a la que he mencionado, etcétera, etcétera. Por lo cual, sí, había un diálogo bastante extenso entre ambos grupos hispanistas. Muchas gracias. Te transmite las gracias, Carolina, Carolina. Sí, ya lo veo. Mm. Muy Muchas bien. gracias. Añadiría yo también, si me permites apostillar, Claro, por por supuesto. ejemplo, que la has mencionado, Dorothy Severin, que es la primera catedrática en Liverpool de, mm, de estudios hispánicos en el Reino Unido. Ella realmente era estadounidense. Ujú, de Texas. Ujú. Efectivamente, bueno, es, porque creo que Y todavía sigue viva, sí. sigue viva. Y Gianfranco, que lamentablemente ya murió hace un tiempo, ella sí que empezó en el King's College London, pero luego se Mm, fue a Estados Unidos, o sea que era bastante frecuente también este sí. tipo de cambios de personas que estaban, ¿no? Y también, ya por citar un último caso, hay mucha relación entre Jorge Guillén y Rika Brown, la que sería profesora también en la Universidad de Leeds. Hay esas conexiones, porque si no recuerdo mal, Jorge Guillén le hizo un poco de supervisor Sí, de su se trabajo. conocieron en Oxford, hicieron muy buena amistad cuando ella era Erika Jones, antes de Ah, casarse con Reginald Brown. Y es una amistad que continuó durante muchos años, efectivamente. Y claro, Erika Brown fue a Estados Unidos acompañando a su marido, Reginald Brown, que sí fue profesor en Leeds, durante su estancia allí. Es lo que digo, que hacían muchas estadías, muchas estancias, visitas, etcétera, etcétera. Entonces sí había un gran trasiego de hispanistas o de especialistas en estudios hispánicos entre Inglaterra o Gran Bretaña, mejor dicho, Reino Unido y a Estados Unidos, efectivamente. interesante. No sé si Fernando querías... Sí, no, es un par de comentarios. Bueno, primero agradecerte, ¿no? La conferencia y ese conocimiento casi enciclopédico, ¿no? Bueno, De todo esto, porque nos da un mapa, ¿no? Donde poder movernos. sí, Así que te agradezco mucho el esfuerzo. Uno de los elementos que a mí particularmente me ha interesado más es también el hecho de valorar, ¿no? La presencia de un idioma, no solamente a través de la presencia que hemos visto en esas instituciones o en esos medios académicos o lectivos, por decirlo así, sino también en los medios, ¿no? Lo has señalado con la presencia en radio, la presencia en prensa, el rol que juegan las traducciones, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si consideras que quizá se debería hacer más hincapié en esa línea o si consideras que es una parte que está bien trabajada. Por ejemplo, me he quedado un poco ahí con la copla de esta agencia de prensa, ¿no? Y de Chávez Nogales, de Atlantic Pacific Press, y el rol también con las traducciones. Es algo que me interesa y simplemente conocer o tu opinión o trabajos que puedan ir en esa línea. Y una segunda pregunta que en parte conecta también con algo de lo que ha comentado Carolina. Justamente hace una semana tuvimos la suerte de estar en la tribuna del hispanismo estadounidense en el Instituto Cervantes. Y justo allí se estuvo pues hablando un poco de esa trayectoria, ¿no? Más focalizado sobre todo en el presente, pero en parte también con la trayectoria. Y algo que me interesa y que también en parte es una de mis inquietudes dentro del proyecto
es cómo valoramos la lengua española. Y me explico. Porque ellos señalaban, desde la óptica estadounidense, que ya incluso desde los años 20, 1920, la Asociación de Profesores de Español empezaba a hacer alusión a que quizá había que prestar más atención a América Latina que a la península ibérica en el estudio del español. Y cómo, precisamente a mediados del siglo XX, comienza un interés mayor en la literatura latinoamericana en determinados departamentos universitarios estadounidenses. Señalaban que sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Y luego toda esta línea que ha seguido con los Cultural Studies, ¿no? No sé, en el ámbito británico, ¿no? Es esa lejanía, no tanta cercanía como la que podían tener en el ámbito americano, ¿no? Esa lejanía igual hace que esa problemática, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hacia dónde enfocar qué es el español o hacia dónde el interés hacia conocer el español va más o sigue yendo más hacia Península Ibérica o se va desplazando, al menos en el tramo que has trabajado tú, hacia América también. Muy bien, vale, pues a ver, la primera parte de tu pregunta sobre las traducciones y los medios de comunicación y todo esto, eh, esto es, bueno, y por otra parte, pues me alegro de que quizás con la charla he dado pautas porque para posibles trabajos, y espero que sí, porque es un campo enorme, hay muchísimas vertientes que todavía están por descubrir y por trabajar exhaustivamente. Eso es a lo que me refería al principio. Con lo cual, te digo que no, es un campo, lo de los medios audiovisuales, las traducciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los programas radiofónicos de la BBC, eso está sin hacer. Entonces, ánimo. Pero sí es cierto que es muy importante y de nuevo forma parte de esa renovación pedagógica en la que efectivamente los soportes técnicos, la tecnología, muchas veces yo les digo a mis estudiantes que las lenguas siempre han recurrido a soportes técnicos. No es una cosa de ahora, de la actualidad, que utilizamos Padlet y todo lo demás, sino que desde el comienzo se ha recurrido a soportes técnicos. Y en esta época en la que yo me he basado, a la primera mitad del siglo XX, sobre todo, el desarrollo de la radio, por ejemplo, y bueno, y las grabaciones fue muy interesante. Y inmediatamente esos, digamos, progresistas como Alison Pierce y otros, claro, se cercioraron de que se subían al vehículo que estaba, digamos, en plena ebullición, que era esa tecnología. Y sí, hubo muchos programas de español, de francés, de italiano, de muchas lenguas en la programación de la BBC. Se emitían los sábados por la mañana, fundamentalmente el fin de semana, precisamente para que la gente pudiera escucharlos. Y es un campo que no está trabajado. Es, si es que ánimo. Y muy bien. En cuanto a la agencia de Chávez Nogales, bueno, a Chávez Nogales se le está dando ahora mucha difusión a raíz de que haya salido un gran número de sus artículos publicados en, creo que en la editorial Renacimiento en Sevilla. Ha sacado muchos de sus artículos hay alguien en la Universidad de Sevilla, no recuerdo su nombre, que está trabajando, que ha trabajado sobre él bastante y muy bien además. Chávez Nogales fue una personalidad absolutamente increíble. Murió joven, murió de apendicitis en Londres y no pudo hacer más de lo que hizo. Pero era una persona súper dinámica que ya trabajó en París con periodistas de primera talla. Él era periodista, y cuando pasó a Londres siguió trabajando precisamente siguió de alguna manera filtrando las noticias que venían de otras partes de Europa y trasladarlas al español. Por eso se rodeó de ese equipo de colaboradores, que eran todos personalidades de prestigio, ¿no? Y formaban un buen equipo. Entonces la agencia no era suya, la agencia no era suya, la agencia pero él la llevaba, por así decir. Entonces sí, Chávez Nogales es otra figura que realmente merece la pena explorar en profundidad. Con respecto a la valoración de la lengua española, el español peninsular,
con respecto al español latinoamericano, si se puede hablar de español latinoamericano, porque estamos hablando de variedades, en realidad lo que hablamos son de variedades lingüísticas. No hay un español peninsular ni hay un español hispanoamericano, evidentemente, con lo cual es eso, ¿no? Pero sí, ¿qué predominio puede tener en el Reino Unido? Pues yo te puedo decir que, vale, yo he mencionado que la literatura latinoamericana, Rubén Darío, por ejemplo, fue un favorito de muchos estudios de hispanistas británicos y siempre se estudió la- la- la literatura hispanoamericana. El mismo profesor José Barragán, el señor este que estuvo durante 40 años, casi siendo el único profesor en Queen Mary College, él toda su investigación la desembocó precisamente, o la desarrolló sobre las variedades lingüísticas del español de América. Eso quiere decir que sí, y además el Instituto Español realmente hizo una gran labor en potenciar digamos, el panhispanismo, si lo queremos decir así, ¿no? El español como lengua universal, como lengua global. Entonces, eso está ahí, eso no es algo reciente, no es una cuestión de decir se valora este o se valora lo otro. Eso siempre ha estado. Digamos que se oficializó a principios de los años 60 con el informe Parry, en el que se demostraba que, bueno, o sea, se puso de manifiesto que había una necesidad de implementar o de institucionalizar esta variedad o esta, digamos, literatura latinoamericana y se empezaron a hacer, o se empezaron a abrir departamentos y bueno, se fundó el Journal of Latin American Studies. Y es decir, que a partir de los años 60 empieza a oficializarse más esto, ¿no? A reconocerse más. Esto nos lleva a la actualidad. Y la actualidad, claro, en las últimas décadas, en las últimas, digamos, 10, 20 años, lo que sí te puedo decir es que la preponderancia de los estudios hispánicos en este país está basada en estudios hispanoamericanos. El español peninsular es español, claro, o sea, se habla de literatura española, pero en la preponderancia, si miras digamos, los programas de las conferencias de la Asociación de Hispanistas o de cualquier otro grupo, verás que hay cantidad de ponencias, de investigaciones, de estudios sobre literatura hispanoamericana, mujeres, por ejemplo, hay una gran difusión de la literatura femenina latinoamericana. eh, no tanto en cuanto a lengua, no tanto en cuanto a variedades lingüísticas, sino en cuanto a la literatura, es cierto. Fantástico, muchas gracias. ¿Vale? Sí, de hecho, yo por continuar un poco con esa reflexión que habéis hecho en cuanto al español de, pues bueno, el latinoamericano, que tú bien has señalado que no solo hay un español latinoamericano, sino que son distintas variedades de una misma lengua. Lo que sí que yo detecté cuando estuve mirando, por ejemplo, cuestiones como la creación de la cátedra de Liverpool, ¿no? La Gilmour Chair of Ujú. claro, el que la funda se funda a través de una donación de un estanciero que se llama, se hacía llamar así, estanciero argentino, que realmente era de origen británico, pero que él tenía pues una serie de negocios en, en- bueno, en Argentina. Entonces, ellos sí que quieren promover la enseñanza del español de acuerdo. De hecho, me hizo eh, me chocó, ¿no? De que querían promoverla tal y como se hablaba en Argentina, ¿no? Y esto se va a ver también hasta cierto punto en la Code Reader Chair, pero también yo creo que la participación de José Castillejo en la creación del departamento de Leeds o la cercanía de todos estos españoles tuvo algo que ver, pero no sé hasta qué punto tuvo algo que ver también un prestigio del estándar que se consideraba en gran medida el español que se hablaba en el norte de España más que cualquier otro. No sé si eso tú lo percibes o lo Sí, entiendes así o... sí.
Estoy totalmente de acuerdo. Era un prestigio porque, por una razón, digamos, lógica también. Primero porque la literatura latinoamericana no era tan conocida. Y claro, el prestigio para los estudiosos, para los hispanófilos, los hispanistas, en realidad estaba basada en los estudios de historia de literatura. Entonces, la literatura hispanoamericana o latinoamericana no era tan conocida, no había llegado de la manera que la española. Pero en la literatura española lo que prevalecía era el siglo de oro, el gran Cervantes, o sea que en realidad eran los mitos, bueno, los mitos ciertamente bien justificados, ¿no? Pero era esa literatura, digamos, del siglo de oro, la que realmente se valoraba. Más tarde, efectivamente, muchos de estos hispanistas pues empezaron a trabajar sobre Alberti, contemporáneos, ¿no? Rosalía de Castro, etcétera, etcétera. Pero era este prestigio vinculado a la literatura española del siglo de oro que realmente daba el caché, por así decirlo, al español peninsular. Pero claro, luego también estaban las relaciones, una cuestión puramente logística. Sí, el estanciero tenía interés en el español de Argentina porque tenía sus inversiones, pero físicamente España estaba más cerca, intelectualmente también estaba más cerca y de hecho todos estos intercambios y todas estas relaciones a través de Castillejo, de la Junta del Centro de Estudios Históricos, etcétera, etcétera, lógicamente iban a promover este prestigio del español peninsular, por así decirlo, con respecto al latinoamericano. Pero ya te digo, o sea, yo la información que tengo es que, por ejemplo, Alison Pierce fue un gran defensor de nuevo de los estudios hispanoamericanos, ¿no? Bueno, pues sí, o sea que no se relegaron, no se vincularon digamos, a la ignorancia, sino que se incluyeron. Pero es cierto que el español peninsular sí tenía más prestigio por la literatura, fundamentalmente. Muy interesante. Nos pregunta aquí, bueno, nos pregunta, no te pregunta, Michael Truman, te pregunta cómo eran las relaciones entre los intelectuales exiliados españoles en el Reino Unido y los que llegaron posteriormente a través del gobierno franquista, como por ejemplo Leopoldo Panero u otros. Pues esa es una pregunta interesante, Mike. Yo conozco a Mike. Entonces, es interesante porque, claro, podemos pensar en dos bandos opuestos que no tienen ninguna relación, pero ese no era el caso. He hablado de que Inglaterra se convirtió en un territorio neutral para que estas personas de alguna manera estuvieran juntos y eso no hubiera pasado nunca en España, no podría haber pasado nunca en España. Un campo de investigación, gracias. Perdón, es que estoy leyendo la pregunta que ha puesto nuestra colega. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, pues siguió existiendo esa relación. Sea, esa neutralidad, ese tierra de nadie un poco, tierra de todos, que consiguió ser Londres en ese momento, y digo Londres fundamentalmente, que hubo una mayor concurrencia de estas personas en Londres, siguió existiendo. De hecho, bueno, una anécdota, puedo decir que Pablo de Azcárate, en el jardín de su casa, daba fiestas a las que venía Mary del Val y toda la secuela que luego, por otra parte, ejercían una labor de espionaje absolutamente tremenda. Es decir, que había mucha relación y Leopoldo Panero, en el más concreto, era amigo o conocido, no sé en qué grado de amistad estaba la situación, pero por ejemplo, Rafael Martínez Nadal en su casa acogía a muchos españoles. Leopoldo Panero fue uno de ellos que venía con asiduidad y Luis Cernuda, dos personalidades que se odiaban a muerte, eran totalmente diferentes y bueno, que ninguno de ellos tenía pelos en la lengua hablando de esta manera para decir lo que pensaba del otro. Pero esas anécdotas de alguna manera ilustran que sí, que hubo esa relación quizás por estar en un territorio neutro. Pero luego sí, cada uno tenía sus ideologías y sobre todo, bueno, pues hubo un sector de esta comunidad de españoles que siguió adelante de forma institucional con el Instituto de España,
que luego ha desembocado en el Instituto Cervantes, efectivamente. Y los otros que, bueno, pues que, a lo que aludíamos antes, acabaron marchándose o falleciendo o simplemente regresando a España, algunos de ellos ya mucho después. No Eh, sé si respondo a la pregunta de Mike, pero en fin, es lo único que puedo decir con respecto a esa relación. sí, de hecho yo creo que tuvieron bastante conexión y yo no sé si, yo recuerdo, creo que creo que es Leopoldo María Panero eh, el que veranea, no sé si en la casa que tenía Martínez Nadal o algo por el estilo, me quiere sonar, ¿eh? Estoy hablando un poco de memoria, pero yo sé que eso lo cuenta Blanche, la mujer en la película del Sí. desencanto. Ah, sí, 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 sí. Yo lo que sé es que luego Leopoldo Panero, las propias, creo que es Xavier Salas el que manda una carta, que eso también ha sido bastante célebre, una carta diciendo que por favor que no vuelva, que se había ido y que no hacía más que montar pues fiestas Efectivamente. en el, no, es bastante curioso, pero también es bastante interesante cómo se utiliza, que creo que lo has explicado bastante bien, el español y la enseñanza del español y la cultura española como también por parte del franquismo para tener en cierta forma una entrada en un Sí. momento en el que las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y España bueno, estaban suspendidas, ¿no? Y no sé hasta qué punto, en ese sentido, yo te quería preguntar precisamente por Xavier Salas, porque no creo que fuera un profesor, a lo mejor, corrígeme si me equivoco, no es a lo mejor un profesor, como puede ser el mismo Rodríguez Pastor, que sí que era más afecto al régimen, que sí que era una persona bastante más conservadora, dentro de que tampoco encajaba en el prototipo de franquista, pero porque era una persona muy culta, pero bueno, si venía digamos, un ambiente en gran medida conservador, bastante clásico, etcétera. Pero no sé hasta qué punto Xavier Salas no es un profesor, digamos, muy particular. De hecho, yo recuerdo, y eso sí que lo vi, que su nombramiento impactó hasta cierto punto en la sociedad londinense porque se esperaban a alguien, digamos, más duro, más... No sé hasta qué punto el régimen eso te consta que lo valoró o piensas que eso fue así. No puedo aportar información porque en realidad no sé mucho de Javier Sala, pero no creo que fuera profesor. No lo sé, no creo. Sí sé que de alguna manera el nombramiento causó sorpresa, pero no sé por qué, o sea, no sé mucho de esta persona. Y sí, efectivamente, tenía mucho que ver con los círculos en los que se movía Rodríguez Pastor, que era un pseudo aristócrata, más o menos, y se movía en los altos círculos y las altas esferas, y bueno, y disfrutaba con eso, porque además fue el que organizó verdaderamente la apertura del Instituto de España. Y para eso no escatimó recursos. Hay un artículo muy interesante del Times, no tengo ahora la fecha, pero bueno, 1946, cuando se inauguró el Instituto de España, que comentaba ¿no? Pues, el derroche de fiestas, trajo todo tipo de obras de arte de Madrid o de no sé dónde estarían, del Museo del Prado o no sé de dónde, pero vamos, no escatimó en nada de gastos y el artículo interesantemente ponía en evidencia que en España la población estaba muriéndose de hambre, pero que en Londres el gobierno franquista estaba derrochando para la élite, la aristocracia sobre todo y la élite británica. Bueno, era un ejercicio de relaciones públicas, evidentemente, para hacer, pues, favorecerles, ¿no? Pero y esto lo montó todo Rodríguez Pastor.
Realmente tuvo un papel diplomático interesante. Sí, creo que el artículo era así como Franco bring us culture and cocktails o una cosa así, ¿no? Sí, exacto, eso. Era algo así como, sí, sé el artículo que quieres decir. Es muy interesante. No sé si hay alguna cuestión más. De todas formas, creo que vamos a tener que ir terminando porque ya se va haciendo la hora. Fernando, no sé si quieres... no, pues nada, simplemente agradecerte una vez más, Matilde, pues la presentación que ha sido sin duda muy interesante. Y nada, y agradecer a todos los asistentes por estar ahí y nada, y convocaros ya para la siguiente sesión del seminario Deepling, que seguramente será a la vuelta pues ya de las vacaciones de verano, ya en el próximo curso académico. Ya os informaremos a través de las redes de la siguiente sesión. Y nada, una vez más, muchas gracias y que vaya bien. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros y a todos los asistentes. Un placer estar aquí. Vale, adiós. Hasta luego.